¿Qué rollo, qué rollo? Vamos a iniciar esto, lo que es el foro, en esta tercera edición. Así que daremos unos minutitos más para que las personas se vayan integrando, para poder transmitir esta edición en lo que es Facebook. Así que en unos momentos más daremos inicio a esta transmisión. ¿Qué tal? Los invitamos a todos y a todas a que se integren a este conversatorio, a el foro en su tercera edición, donde el tema del día de hoy será legalización de la marihuana, solución o maldición. Se estarán tocando diferentes aspectos en torno a la economía, en torno a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, así que será un ejercicio bastante provechoso. Te invitamos a participar, a que te integres, a que expreses tu opinión, y así que estás aún a tiempo de integrarte a este conversatorio. Daremos unos minutitos más para que las personas que van a participar el día de hoy se integren y así poder iniciar con este ejercicio. Solamente estamos ahora sí quedando unos minutitos más para que las personas que se vayan integrando a este conversatorio se puedan meter a esta reunión de Zoom para así poder escuchar y comprender sus opiniones. Así que estamos dando unos minutitos más para que las personas que deseen integrarse a este conversatorio lo puedan hacer. Recuerden, estamos a través de la plataforma Zoom. El link está en mi descripción, en mi biografía de Facebook, está en el flyer. Así que daremos unos minutitos más para que las personas que gusten integrarse puedan hacerlo a través de la plataforma Zoom. ¿Qué tal, Amaury? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Un gusto tenerte por aquí. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Nada más un poquito bajito, pero sí te escuchas. Va. ¿Ya se escucha mejor? Se sigue escuchando un poquito bajito, ¿eh? A ver, ya, déjame cargar un poquito los audios. Y más o menos, a ver. Oye, Sí, y platícame, ¿qué onda? ¿Quién se va a conectar? bueno, la invitación es abierta. Este conversatorio consiste en que todas las personas de todo tipo de estudios, de todo tipo de conocimiento, de experiencia, puedan compartir su punto de vista acerca de diferentes temas que le pertenecen a la colectividad. Entonces, te comento, es abierta, cualquier tipo de persona se puede integrar a este conversatorio y la finalidad de esto, pues, es escuchar diferentes puntos de vista, ¿no? Para así, como sociedad, pues, generar más empatía y crear una mayor cohesión. Ok. Sí, nada más estaremos dando unos minutitos más para que las personas que gusten integrarse se vayan metiendo aquí a la reunión y pues para empezar, ¿no? Muchísimas Va. gracias. Vamos a dar yo creo que unos 3 minutitos más para que empiece a las 7:05, si te parece. Sí, perfecto, yo estoy tranquilo, no te preocupes. Tengo tiempo de más.
Y ahora sí que para recordarle a las personas que están viendo esta transmisión a través de Facebook, recordarles que todavía están a tiempo de integrarse aquí en la plataforma Zoom. A través de esta plataforma es más fácil poder escuchar sus opiniones, poder comentarlas, así que los invitamos, vénganse y en unos minutitos más estaremos dando inicio. Y bueno, ¿qué te parece si vamos dándole inicio a este conversatorio? Por lo regular, las personas se van integrando a lo largo de esta plática, pero pues qué mejor que empezar contigo, representante de la Asociación Canábica de Nayarit, ¿no? Así es. Así es, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad, muy interesante, pues este tema me parece que pueden ser diferentes, puede haber muchísimos puntos de vista, así que es necesario que haya este tipo de conversatorios para que todos podamos exponerlos y así pues comprender un poco más de las cosmovisiones de las personas que nos rodean, ¿no? Sí, claro, y aparte creo que es un espacio, ¿no? En donde las opiniones que se digan aquí pueden cambiar un poquito la perspectiva que tiene la opinión de otras personas que nos escuchan. Por eso es importante el estarse informando constantemente, ¿no? Claro, completamente de acuerdo, ya que pues ahora sí que muchas veces sabe, pues sabemos o creemos que sabemos algo cuando en realidad pues es pura desinformación, ¿no? Entonces, a partir de este tipo de diálogos podemos fomentar un verdadero conocimiento. Exacto. Ya por ahí ¿Qué se tal, va Maren? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora sí que daremos inicio al conversatorio. Buenas tardes a todos y a todas las presentes en esta, la tercera edición de El Foro, donde tendremos la oportunidad de fomentar el diálogo conversando temas que le pertenecen a la colectividad. Reconociendo las condiciones en donde poco a poco las tendencias socioeconómicas nos incitan a pensar de manera individual, me es de interés agradecerles que se dieran el tiempo y el espacio para fomentar estos espacios públicos. Siendo esto así, es un gusto introducirlos al tema de este diálogo: legalización de la marihuana, solución o maldición. La marihuana, cannabis, mota, hierba, entre otras denominaciones más, ha sido una planta que desde que el hombre civilizado tiene uso de razón, tiene un contexto muy controversial, ya sea por las diferentes culturas que han hecho uso de la planta en sus rituales para conectar con su cosmovisión y el rechazo hacia estas, por los efectos que provocan la conciencia y salud de las personas, o por el negocio que es comercializada. El hecho es que siempre ha estado presente. Durante las últimas décadas, México se ha visto envuelto en una guerra contra las drogas por políticas prohibicionistas, las cuales, a simple vista en su momento, pudieron parecer las más adecuadas, ya sea por el rechazo de la moral pública al uso de estas sustancias o para contrarrestar ese poder fáctico que los grupos de delincuencia organizada estaban tomando en el mercado negro. Sin embargo, hoy por hoy, con la experiencia nos hemos dado cuenta cómo la criminalización lisa y llana, hablando de la cannabis, nos ha dejado procesos donde por el hecho de portar un cigarro de marihuana, se da paso a que las autoridades emitan resoluciones ambiguas para atacar el problema, penando al último eslabón de la cadena, el consumidor, desatando así impunidad de hecho para los productores y castigos desproporcionados hacia los usuarios de la planta. Hoy en día nos encontramos en un modelo legislativo donde cualquier actividad relacionada con esta planta se traduce inmediatamente a una punitiva, donde según la Ley General de Salud se declarará el uso inmediato y personal cuando un individuo tenga en su posesión la cantidad de 5 gramos o cualquiera menor a esta.
Sin embargo, cuando no se cuenta con ningún tipo de legislación complementaria, se es fácil caer en discrecionalidades por la autoridad, ya que no es ningún secreto que existen organizaciones ilícitas que tienen una gran influencia en la sociedad y la economía. Y al no haberse legislado la producción de la marihuana, es común en caer en la relación del uso con la criminalidad. En la actualidad nos encontramos avanzando en pro de la legislación del uso recreativo, comercial y medicinal de la planta, una propuesta de ley ya aprobada por la Cámara de Diputados que regula su producción, venta, compra, portación, posesión, autocultivo, patrocinio, investigación y promoción, entre otros aspectos más. Sin embargo, se deberá de mencionar que este proyecto de ley no incita a la despenalización de la sustancia, sino su regulación. Esto porque, en efecto, de poder portar 5 gramos hoy, cuando entre en vigor la ley serán 28. Sin embargo, el exceder esta cantidad será consecuencia de multa administrativa o de un delito dependiendo de la cantidad que exceda el límite. Hablando de una planta tan controvertida como la marihuana, ¿son estas medidas óptimas para garantizar la seguridad y la salud pública? ¿Se está avanzando de manera integral a su legalización? ¿Qué efectos tendrá en nuestra sociedad la normalización del uso y consumo de esta? Agradezco su atención y de esta manera cedo el uso de la palabra a aquella interesada en dar inicio a este conversatorio. Aquella persona que gusta hacer uso del micrófono, se le invita a levantar la mano y con gusto se le dará la palabra. La dinámica de participación se establecerá con respeto a las ideas. Muchas gracias. Ahora sí que cualquier persona que esté interesada en dar inicio a este conversatorio, se le invita a levantar la mano y con todo gusto se la daremos. Me parece que María Latinea y Jorge habían pedido el uso de la palabra. Adelante, los escuchamos con todo el gusto. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, qué bueno. Fíjate que respecto al proceso de regulación del cannabis que se empezó por la Cámara de Diputados, este modelo, yo creo que si bien tiene muchas limitaciones, uno de los principales aciertos será poder proteger un poco más al consumidor, que podamos acercarnos a la planta de una forma más segura, en la cual no se tenga que acceder al mercado negro y a los riesgos que pueda conllevar. Asimismo, a controles de calidad en el producto, como mecanismos de trazabilidad para que sepas cuándo fue cultivada tu planta, dónde, con qué tipo de suelo, cómo la alimentaron. En ese sentido, creo que la legislación va bien. Sin embargo, creo que el tema de los umbrales no debería ser, porque sigue abriendo la puerta a la extorsión policial. Y creo que el modelo sí acaba siendo tibio por no tener una propuesta para despenalizar la planta y quitar la prohibición de la Ley General de Salud. Por el momento creo que es esa mi perspectiva. Creo que es un modelo limitado y que pues es un comienzo y que se deberá seguir avanzando en este proceso de legislación. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Me parece muy valiosa ahora sí que reconocer este tipo de limitaciones que esta propuesta de ley podría tener. Y ahora sí que con todo el gusto del mundo te escuchamos a Mauri, representante de la Asociación Canábica de Nayarit. Hola, ¿me escuchan perfectamente? Sí, ¿me escuchan? Escuchamos. Okay. Miren, como el tema, ¿no? Legalización de la marihuana, solución o maldición. Yo creo que es una solución, sin embargo, es una solución que está en aprendizaje justo ahora en México, porque si bien ya existe la Ley General de Salud con respecto a la cannabis, es pues una ley que realmente tiene muchas aristas, ¿no? En las cuales todavía no encontramos solución a algunos problemas. Es importante mencionar lo que decíamos al principio, Daniel, que la desinformación trae muchos prejuicios antes de conocer realmente cómo van avanzando las cosas en cuestión de legalidad, porque mucha gente tiene un estigma arraigado generacional de lo que es el uso y el consumo de cannabis, ¿no? Si bien podemos preguntarle a una persona adulta el por qué es a lo mejor mal consumir marihuana, quizás a lo mejor no tengan una respuesta certera de por qué realmente está mal consumir o no en este caso, marihuana. Si bien creo que puede ser una puerta a el legalizarla, a regularla, al estar un poquito más en orden. ¿Qué queremos decir con esto? Que a lo mejor, aparte del saber qué tipo de sustancia estamos consumiendo, como lo decía Jorge,
que sí es súper importantísimo el saber qué es lo que metes a tu cuerpo, qué consumes. También está toda la otra perspectiva de cómo avanzar económicamente como país, ¿no? El que se le permita a las personas que ya lo hacen, porque realmente existen personas que ya cultivan marihuana, pero que lo hagan de una forma legal sin estar vinculados con nexos, con el crimen organizado, con el narcotráfico, y que lo hagan de una manera segura, productiva y incluso hasta de autoemplearse, de personas que puedan ser productoras económicamente y que desarrollen técnicas nuevas en torno a la cannabis, como el generar aceites de CBD, el generar pomadas, cremas y otros derivados cosmetológicos que pueden realizarse en torno a la cannabis. Creo que esto podría facilitar el que el México avance un poquito, ¿no?, en cuestión a desarrollo económico. También es importante mencionar, a lo mejor las personas que nos están escuchando piensan que el hecho de legalizar la marihuana es que a lo mejor todos los menores de edad tengan acceso así instantáneo, ¿no?, a la marihuana, y que piensen que todos los niños o que todos los adolescentes van a estar consumiendo marihuana en la calle solamente porque ya es legal. El hecho de legalizarla, de regularla, es, es el generar lineamientos, el generar leyes, el generar otro tipo de normas vaya dentro de todo este del consumo, para que esto se haga de una forma segura, de una forma que abra oportunidad a que también se haga investigación, porque es importante saber que al momento de legalizarla va a existir pues ya un órgano de gobierno, ¿no?, que va a estar vigilando directamente y monitoreando a todo esto que conlleve los procesos administrativos que tengan que ver con el uso y la regulación de la cannabis. Entonces, esto puede dar oportunidad a la que quizás podamos tener presupuestos del gobierno para que se hagan investigaciones que realmente sí se necesitan, porque para poder consumir o para saber yo qué es lo que estoy consumiendo, primero tenemos que saber de dónde viene, cuáles son las cepas, en dónde se están produciendo, si son semillas buenas, si son semillas malas, todo esto que nos va a llevar al desarrollo del conocimiento, tanto para el uso lúdico, también para el uso medicinal, ¿no? Porque sabemos que marihuana es hablar también de la parte medicinal, y que muchas de las enfermedades que pueden ser crónico-degenerativas o que afectan directamente al sistema nervioso pueden ser reguladas con el uso del THC, perdón, del CBD. Muchas gracias, Amaury. Me parece que tocas ahora sí que un punto muy importante, un punto controversial en la sociedad, ya que pues sí es un hecho que muchas personas le tienen miedo a este tipo de regulación, a este tipo de legislación, por lo mismo que tú mencionas, ¿no? Que piensan que va a ser un caos en los jóvenes, que va a ser un caos en la calle al momento de salir, y que todo el mundo va a poder estar pues fumando marihuana, ¿no? Sin embargo, así como tú lo mencionas, la legislación no significa antirregular, ¿no? Al contrario, significa formar todo un marco normativo para que estas personas pues puedan tener acceso al libre desarrollo de la personalidad de una manera más integral, ¿no? De una manera que el Estado pueda complementar este tipo de ejercicios, ¿no? Y ahora sí que bastante importante también por el otro lado del estigma social, de cómo muchas veces por esa, ahora sí que ignorancia hacia las personas que consumen, muchas otras personas que ya son adictas a esta sustancia tienen ese miedo de comentar su adicción gracias a este estigma, ¿no? Y ahora con esta legislación nueva, ¿cómo nos va a llevar a poco ir normalizando el uso y el consumo de esta sustancia, y cómo así también va a promover pues que estas mismas personas se sientan más ayudadas, que sientan más apoyo por parte de la sociedad y del gobierno? Me gustaría comentarles algo y hacerles una pregunta a ambos, y es la siguiente. ¿Ustedes cómo ven, cuál es su percepción acerca del negocio ilícito de la marihuana una vez que se legalice, que se regularice la compra, venta y la producción de esta misma, ¿no? Me gustaría escuchar ambas opiniones, entonces los escucho. Me parece que Jorge había pedido el uso de la palabra, entonces con todo el gusto, Jorge. También hilándolo un poco con lo que mencionaba Amaury sobre el lado económico del proceso este de regulación, yo creo que ahí lo preocupante es cómo se va a repartir las ganancias, las licencias, todos estos permisos que va a hacer que la gente pueda aprovechar en efecto
pues de este proceso de liberalización. Porque las personas que están ahorita produciendo, ya lo decía Mauri, pues están en la sierra, muchos de ellos están trabajando para el crimen organizado de forma pues no voluntaria, y para poder ellos empoderarse y producir ellos y hacerse, pues empoderarse económicamente por este medio, sería necesario que el gobierno también los acompañara. Y justo algo que hay en la propuesta de ley es que se permite que una sola compañía aporte todo el sistema de producción y de distribución de la planta, lo cual hace que, pues, o sea, para empresarios pequeños, locales, rurales, además, sea muy difícil competir con compañías extranjeras. Entonces yo creo que si se quiere mejorar en la regulación, pues también habrá que tomar en cuenta las personas que han sido afectadas y que ya están en el fenómeno del cannabis desde hace muchísimos años en zonas del país. Y respecto al mercado ilegal, va hilado con esto. Como estamos creando un mercado premium de cannabis en el que va a haber, o sea, que va a haber grandes técnicas, grandes compañías, va a haber más impuestos. El caso de California lo que nos dice es que pues antes de que el cannabis fuera legal en California, algo te podría costar unos $30 y después de su legalización te costaba 45, o sea, un cambio de 50% en el precio por esta legalización, por los impuestos que ahora tiene el Estado, lo cual ha hecho que pues el mercado ilegal no, o sea, siga operando, y operan a la par, y quizás estás comprando la misma flor que crece en el mismo lugar, solamente que no la estás comprando registrada porque se lo estás comprando a un dealer o a quien le tengas confianza, pero pues la verdad, por los impuestos lo hace más caro y pues no deja de existir el mercado ilegal. No sé qué piensen ustedes. Muchas gracias, Jorge. Me parece, pues ahora sí que bastante interesante cómo estas organizaciones ilícitas no tienen ninguna obligación tributaria y cómo, pues, al momento de legalizar, de regular este tipo de uso de la planta, pues también se puede ver un impacto muy grande en la economía. Gracias, Jorge. Te escuchamos, Amaury. Sí, gracias. Mira, Daniel, yo considero que va a ser algo gradual, ¿no? Algo que se va a ir estando modificando. Si bien he sabido que el mercado ilegal es algo que existe y que considero va a ser un poquito difícil terminar completamente, sabemos que la marihuana no es su principal fuente de ingresos, digamos, para las personas que están en el narcotráfico, ¿no? Hay otro tipo de sustancias que les dejan más dinero, entonces generalmente no están enfocadas, o por lo menos en Nayarit o en el país quizás me puedo atrever a decir que la marihuana justo ahora no es un mercado que les deje completamente todas las ganancias a esta parte del mercado negro, ¿no? Sin embargo, el que cruce esta barrera de empezar a hacerlo de una forma legal, también conlleva un montón de procesos administrativos que, si bien es cierto, como lo están diciendo, solamente le da oportunidad a las personas que tienen el acceso económico y el acceso empresarial, que generalmente digamos que la regulación es una ley que se hizo para que los ricos hagan negocio con la marihuana, porque realmente es algo que no sé si ya han leído un poquito, pero que hay algunas licencias que hasta tienes que tener un laboratorio dentro de todo este proceso para sacar tu licencia, en donde digas, bueno, yo tengo este laboratorio, tengo cierto espacio que está alejado de cierta distancia de la ciudad, porque tiene que ser con ciertos lineamientos y ciertas condiciones lo que te pide para que puedas cultivar, por ejemplo. Todo este tipo de regulaciones que a lo mejor no tenemos el acceso a todas las personas, ¿no? Sin embargo, como les digo, a lo mejor es una ley que es para las personas que quieren hacer negocios, pero no es el acceso para todos. Entonces, es importante ir conociendo que a lo mejor va a haber o existen ya algunas organizaciones que pueden ayudar a personas que son empresarios o microempresarios que quieran iniciar con algún negocio en el cannabis y que puedan empezar a emprender haciendo el conocimiento. Ya existen cursos, como les decía, de todas esas partes cosméticas y de aceites en las cuales se puede ir trabajando para iniciar con tu propio negocio. Considero que el narcotráfico va a ser algo difícil de separar de la marihuana. Sin embargo, va a ser un negocio de competencia, ¿no? Si sabemos bien, justo ahora, la calidad que tenemos
por la marihuana que se compra en lugares que son ilícitos, no tienen una regulación, no sabemos qué porcentajes de CBD o de THC tienen, si son índicas, si son sativas, todo esto que es importante saber para lo que tú necesites dentro del consumo de la marihuana, no se sabe justo ahora. El regularla puede hacer que todo esto se conozca. Entonces, ahora sí es como una competencia, ¿no? Que está mejor. Si las personas que estamos cultivando de una forma, pues digamos, con tecnología avanzada, con conocimientos nuevos, a las personas que cultivan con el narco, que a lo mejor no tienen toda esta tecnología, no tienen este acercamiento, porque realmente no lo habían necesitado, ¿no? Ahora sí va a ser como a lo mejor un pequeño balanza, ¿no? De quién tiene la mejor calidad y a quién le quieres comprar tú. Sí, es interesante ahora sí que como tú lo mencionas, cómo para obtener ciertas licencias sí se va a encontrar pues ciertos requisitos limitantes para ciertas personas. Sin embargo, también me parece necesario mencionar que esta ley también promueve el autocultivo, ¿no? Y las licencias para el autoconsumo y la producción propia. Entonces, sí es muy importante también mencionar este punto. El otro día estaba practicando con un activista de la Ciudad de México y me comentaba, ahora sí que un dato que yo desconocía por completo, el que en 1 metro cuadrado se pueden plantar de 4 a 6 plantas. No sé si ustedes conozcan acerca de este dato. Sin embargo, yo tenía la percepción de que el autocultivo sí era muy complicado, que era una tarea pues muy laboriosa, que hasta cierto punto se me hacía poco equitativa para las personas que no tenían ese espacio para cultivar, ¿no? Ahora pues con esta información podemos decir a las personas que también exactamente van a poder cultivar y no necesariamente estar al tanto de las empresas, pues, nacionales o extranjeras, ¿no? Es otra opción también para el uso de esta planta. Me gustaría también comentar un punto que mencionaba Jorge hace rato acerca de cómo, pues, la ampliación de esta tolerancia en cuanto al gramaje que se va a declarar de uso personal inmediato puede desatar, pues, extorsiones en cuanto a la policía y el portador, ¿no? Hoy por hoy, la Ley General de Salud nos menciona en su artículo 479 que podemos portar hasta 5 gramos de cannabis sativa o índica y esta se declarará de consumo personal e inmediato. A lo que se refiere esto es que el policía que vea a alguien con esta posesión no tendrá la capacidad de ejercer ninguna acción penal. Sin embargo, en la práctica vemos cómo las personas pues se han visto extorsionadas por las prácticas de malos policías, de policías que muchas veces ni siquiera es su culpa, ¿no? Si solamente son producto de de una estructura más de sistema. Entonces, les quería preguntar y mencionar a ustedes, ¿cómo ven ustedes que pues que se haya empleado de 5 a 28 gramos? Y si es que ustedes no lo ven tan apropiado, ¿cuál sería pues una manera idónea de promover el uso y el consumo de esta planta y su portación? Adelante, Mauri, te escuchamos. Muchas Ok, gracias. pues para mí es genialísimo, ¿no? Que de 5 a 20 cambie a 28 gramos, que viene siendo una onza. Creo que es más fácil el conseguirla y el estar comprando solamente una vez a no estar comprando constantemente, ¿no? Porque solamente puedes tener. Eso estamos hablando de la aportación. Sin embargo, pues es evidente que hay que transportarla y existen riesgos que a lo mejor es más fácil solamente hacerlo una vez con 28 gramos, hacerlo constantemente con 5 gramos. Sin embargo, también es importante que todas las personas que somos consumidoras de marihuana sepamos nuestros derechos, sepamos acerca de leyes, acerca de la regulación, porque es más difícil que la policía nos pueda extorsionar de alguna forma al momento de conocer nuestros derechos, ¿no? Porque si bien hablabas hace rato de libre desarrollo de la personalidad, el que estén tratando de hostigarte, porque no sé si a ustedes les ha tocado que los pare la policía y que los estén revisando, incluso aunque no tengas drogas, ¿no? Que dicen que es como una revisión de rutina, siempre pasa que te quieren, pues, no sé, imponer simplemente porque son autoridad y porque pueden hacerlo, ¿no? Y el hecho de que tú tengas conocimientos y que sepas cuáles son tus derechos te permite
el poder defenderte ante personas que están tratando de violentar, que se supone que son las personas que nos deben de cuidar como autoridad, pero son a las que realmente nos tenemos que estar cuidando de ellos, ¿no? Entonces, pues es importante que todos sepamos cuál es la cantidad ideal de portar justo ahora, cuál va a ser la después para que no nos pasemos de esa, y también pues prevenir, porque nada garantiza de que 28 gramos que traigamos en la calle, un policía llegue y te siembre más en la mochila o en el coche o en lo que vayas, ¿no? Entonces, también es importante ver cómo van a ser este tipo de inspecciones o de regulaciones, porque realmente no creo que todos los policías vayan a cargar junto con sus esposas y su macana una basculita en el que estén pesando cada cuánto van a traer, cada cuándo, quién trae 28 gramos, ¿no? Y si te pasas a 29, pues ya, o sea, pasa a ser otro riesgo, ¿no? Entonces, pues creo que esto es importante, saber cómo va a ser todo el protocolo desde el momento en el que te paran y te quieren revisar. Pues si sabes tus derechos, ni siquiera tienes por qué ponerte nervioso, ¿no? Simplemente sigues el protocolo mientras conozcas, pero cuando no conoces tus derechos, cuando no conoces las regulaciones, cuando no conoces las leyes, creo que ahí es lo difícil. Entonces, el poder consumir y el poder estar seguros también va de la mano con la educación y la información que tengamos al alcance. Muchas gracias, Amaury. Creo que has tocado un punto muy importante y no solamente en cuanto al tema de la legalización de la marihuana, sino en cuanto a sociedad, que es la responsabilidad civil y la responsabilidad estatal, ¿no? Tanto educando nosotros como pues promover el verdadero conocimiento y las buenas prácticas a nivel estado. Te escuchamos, Jorge. Muchas gracias, Amaury. Hola, respecto al sistema de umbrales, yo sí creo que por una parte sí está bien, reduce el riesgo de un traslado que harías 3 veces por semana, que lo hagan los consumidores una vez por semana. Correcto. Sin embargo, si no se quita la prohibición del cannabis de la Ley General de Salud y sigue estando ahí, te van a poder seguir parando. O sea, lo estaban comentando ahorita, o sea, la extorsión policial no va a distinguir cuántos gramos tienes, ni te van a preguntar. Ahora yo sé, porque ahorita lo mencionó Daniel, que o sea, si ahora el límite es 5 gramos, una policía yo creo que por 5 gramos, de todas formas no se va a dar cuenta si traes 5 o 1 gramo, o si traes un cigarro de marihuana, te vas a meter en un problema. Y aún así, las dos opciones, ¿cuáles son? Aún conozcas tus derechos y lo que sea, vives en un país en el que la extorsión y el abuso del poder son algo real. Entonces, yo creo que para la realidad mexicana lo mejor sería quitar este sistema de umbrales para quitarle a la policía esta capacidad o esta prerrogativa de acosarte, o sea, a los consumidores y a la gente que porta en la calle. Y es más eso, o sea, yo sí creo que no debería haber estos límites porque siguen abriendo las puertas a la extorsión. Muchas gracias, Jorge. Me parece que ambos tocan pues, puntos bastante relevantes en cuanto a que, si bien es cierto que tú traes 28 gramos, es también cierto que un policía, así como lo menciona Mauri, pues muchas veces, no, en ninguna ocasión va a tener su basculita y sin embargo, pues muchas veces tampoco cuentan con esa capacidad o esa disponibilidad de, pues ahora sí de raciocinio para ver que son pues menos de 28 gramos, ¿no? Y así también que, como tú lo mencionas, Jorge, me parece que pues el sistema o la estructura policial pues viene de un problema muchísimo más grande, un problema tal vez socioeconómico en el cual pues estas personas por las malas costumbres han encontrado una manera pues de subsistir, de generar ingresos de una manera pues que son malas prácticas. Sin embargo, pues como lo mencionaba, a mí me parece que es pues el efecto de una causa mayor, ¿no? De un problema muchísimo más grande. Un dato que me parece bastante interesante mencionar es cómo en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco se menciona que en el año 2011 solamente fumaban marihuana, según esta encuesta, el 6% del territorio nacional, ¿no? Y cómo para el año 2016, en vez de reducirse gracias pues, a estas propuestas prohibicionistas por parte del Estado, ha aumentado del 6% al 8.6%, ¿no? Cómo realmente, pues, estas políticas no promueven una educación, sino al contrario, como le dicen a los niños, ¿no? Que no lo hagas y lo terminan haciendo, ¿no?
Ahora sí que me gustaría también escuchar su punto de vista acerca del libre desarrollo de la personalidad en cuanto al consumo y, más importante aún, el abuso de esta sustancia, ¿no? ¿Qué facultades tiene el Estado para decirnos o para comentarnos qué es lo que podemos hacer y qué no es lo que podemos hacer, ¿no? Me parece que hoy en día sí vivimos bajo un estado paternalista que pues trata de inculcarnos las maneras de vivir, ¿no? Sin embargo, también pues viviendo en una época moderna, en el 2021, ya las personas tienen tendencias más individualistas que pues ya no aspiran a lo mejor a los mismos modelos de éxito, ¿no? Me gustaría escuchar su opinión acerca de este tipo pues, de temas, libre desarrollo de la personalidad y qué es lo que engloba ahora sí que el desarrollo de este derecho. Los escucho. Adelante, Mauri, te escuchamos. Nada más que está apagado tu micrófono. Ok, ¿ya me escuchan? Ok, perfecto. Hablar del libre desarrollo de la personalidad, en pocas palabras, es hacer lo que nos gusta como personas sin que nos prohíban nada, obviamente sin dañar a terceras personas, pero son cosas que están intrínsecas en nosotros, ¿no? Que son parte de nuestra identidad y que no las podemos dejar de hacer simplemente porque nos las quieren prohibir. Una de las cosas que podemos decir como ejemplo puede ser que una persona que le gusta dibujar, pues que le digan que no dibuje, ¿no? Porque es lo que ella, es su forma de expresarse y es lo que a ella le gusta hacer. Entonces, con la cannabis, el que no permitan tu consumo libre de marihuana también es una violación a las garantías de tus derechos humanos. Entonces, desde ahí como seres humanos, sabemos que todos los derechos humanos son las cosas que podemos hacer simplemente con el hecho de existir o de haber nacido, ¿no? Entonces, son cosas que son nuevas a lo mejor porque ahora por las necesidades de la época se tienen que ir regulando. Los derechos humanos igual son cosas que van dándose conforme a las necesidades de una época. Por ejemplo, el voto, que a lo mejor, o la democracia, o después el voto a las mujeres, y todo este tipo de necesidades que han estado creciendo y que han estado desarrollándose históricamente, que han generado que se vayan haciendo normativas o legalidades conforme a las necesidades que existen en la época. Si bien ahora nos toca con la cannabis, pues el hecho de que, por ejemplo, también hemos tocado esta parte importante, que los derechos humanos, así como el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud es uno de nuestros derechos y nuestras garantías por ser seres humanos. Entonces, si sabemos que hay información por medio de la investigación de que el uso de cannabis medicinal puede favorecer para que las personas mejoren sus condiciones de salud de una forma pues abismal y que puedan mejorar con tratamientos alternativos que son derivados del consumo de la planta, ¿por qué no hacerlo si está la alternativa ahí, ¿no? El tener la apertura para poder utilizar tratamientos alternativos que conlleven la cannabis también es parte de nuestro derecho a la salud y de nuestro libre desarrollo de la personalidad. Entonces, si bien creo que hay alternativas que se pueden dar dentro de la legalidad que también pueden favorecer a la salud de todas las personas. Muchas gracias, Amaury. Me parece que tocas pues un gran punto que son los derechos humanos y para agregar a tu comentario me gustaría comentar que los derechos humanos según el artículo 1 constitucional pues son interdependientes, ¿no? ¿Qué es esto? Que para que un derecho humano pueda ejercerse de manera efectiva pues es necesario que otros derechos humanos también estén en sus óptimas condiciones, ¿no? Así como tú lo mencionas, también el derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en cuanto a estas personas que les gustaría buscar otras alternativas en cuanto a la cannabis, pues se ha visto muy limitado, ahora sí que meramente limitado gracias al Estado. Muchas gracias, Amaury. Te escuchamos, Jorge. Creo que yo ya he hablado mucho, igual estaría bien ceder la palabra a la persona que se acaba de integrar, a Edgar. ¿Qué tal, Edgar? Buenas noches, te escuchamos. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, yo pienso que eso del libre desarrollo de la personalidad pues realmente es el sustento legal, ¿no? Para partir sobre
la legalización o regularización que se quiera hacer con esta ley. Eso implicaría entonces que si regularizan o legalizan la marihuana en base a ese sustento legal, quiere decir que pueden usar otro tipo también se pueden regularizar otro tipo de sustancias, el cristal, la heroína. Yo más que nada pienso que es un sustento legal, realmente. El, el, el ver a la marihuana como una panacea también para, contestando lo que dice Amaury, como una situación de atributos médicos, pues indiscutiblemente la marihuana pues sí te va a ayudar, por ejemplo, en tipos de epilepsias, tipos de esclerosis múltiple, pacientes con glaucoma, pacientes que tienen VIH y que necesitan incrementar de peso, pues también puede estar indicado. Pacientes con quimioterapia para poder dar mayor dosis de quimioterapia para náuseas. Pero pues también sería importante ver, o sea, qué cantidad de personas tienen estos padecimientos como para poder utilizar la marihuana para padecimientos médicos, ¿no? Puesto que se ha visto que en muchos países en donde ya está legalizada y tiene indicaciones médicas, realmente hay un abuso por parte del paciente para el uso médico, entre comillas. Yo pienso que, no sé, bueno, yo voy entrando, ¿verdad? Pero la legalización de la marihuana pues es una forma de limitar el daño, en cierto sentido, ¿no? Sobre todo, a mí me parece muy, muy bueno de que no se va a criminalizar al adicto. Eso es bien importante, porque si de por sí el adicto está estigmatizado por la sociedad, el hecho de dar este paso de la liberación, de la regularización del consumo de marihuana, pues ya va a disminuir ese estigma. Pero también es un arma de dos filos. Se ha comprobado que el uso de la marihuana, de 5 pacientes, un paciente va a generar un problema de dependencia, 4 pacientes no. Entonces me refiero a que 4 pacientes van a poder utilizarlo realmente con fines recreativos, pero no con una dependencia, pero uno de ellos sí la va a generar. Entonces sí es importante, a partir de la legalización, que es un hecho prácticamente, porque ya está ordenado por un juez, es importante empezar a trabajar realmente en las áreas de prevención para que no vaya a ser un incremento exponencial de adictos a la marihuana. Porque sí también hay que ver que la adicción a la marihuana, no estoy hablando del uso recreativo, los adictos a la marihuana pues iban a generar muchas consecuencias. Muchas gracias, Edgar. Me parece bastante importante tu opinión en cuanto a la dignificación de las personas que abusan y que son adictas a esta sustancia. Es muy importante ver por ellas. Me gustaría comentar que esta ley sí prevé los tipos de promoción a la planta, prevé también hasta el empaquetado que se le puede dar. No va a ser como en Estados Unidos, que vemos, pues ahora sí, los envases con cookies, con pues, diferentes marcas que hay que son hasta se podrían confundir con comida en algunas ocasiones. No, ahora sí que en este tipo de regularización no se va a dar así, se va a dar ahora sí que pues parecido a las normas de los empaquetados de los alimentos, no deberán ser atractivos, no deberán de tener mascotas, no deberán tener pues ahora sí que promociones que inciten al uso y al consumo de esta sustancia. Sin embargo, sí es bien importante generar este tipo de conocimiento para que aquellas personas que a lo mejor no conocen y se están pues integrando, están conociendo la marihuana a través de esta legislación, que sepan también los riesgos que puede conllevar el abuso de esta sustancia. Bienvenido, Manuel, te estás integrando, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Edgar, y te damos la participación, Jorge. Hola, respecto también al potencial abuso del cannabis y a esta puerta que menciona bien Edgar, que se abre cuando pues el producto es más accesible. Igual también pienso que la gente está más dispuesta a decir que está haciendo algo que es legal que cuando es ilegal. Entonces pues también los números se elevan porque ya no tienes esa presión igual policíaca. Pero lo que yo pienso es que sí, la CONADIC
la Comisión Nacional para la Prevención de las Adicciones va a tener que tener un papel muy activo para generar educación y para que el mercado mismo no haga vanagloria de estos productos. Como dice Daniel, si están estas partes que no te incitan a consumir, también debe haber toda una campaña de medios que te diga y le diga a la gente qué es lo que puede ocurrir si consumes cannabis, para que los menores, quien es el público que no quieres que consuma cannabis porque interfiere con el desarrollo de su cerebro, ellos no tengan acceso y sepan a lo que a qué es lo que van a consumir objetivamente a partir de los 18 años que puedan tener acceso a ellos. Yo creo que este proceso de regulación va a ser un proceso de educación, porque vamos a tener más productos del cannabis. La Comisión Nacional para las Adicciones va a tener que generar todo este contenido que nos sirva y que le sirva a las generaciones jóvenes para que pues no generen una puerta de entrada tan fácil y que se cree como la vanagloria del cannabis, que no. Muchas gracias, Jorge, por tu aportación. Es valiosísima. Y te escuchamos, Amaury. Adelante. Nada más Mira, para justo, comentar, okay. una disculpa, me parece que Edgar tiene levantada la mano, no sé si era por su participación pasada, y bueno, en caso de ser así, lo invitamos a bajarla, y si no, pues enseguida a Amaury le damos la participación. Ok, justo temas importantes que tocan para mí es esta parte de que bien todas las drogas son un tema de interés y de salud pública, ¿no? Que son cosas que existen ahora y que son un gran problema para todas estas instituciones o órganos de gobierno que se dedican a la erradicación o la prevención del abuso y el consumo de drogas. Sí es importante saber que va de la mano el regularizar y el legalizar la forma en la que tengan programas o estructuras de gobierno en donde existan ciertos programas de salud que colaboren para que la educación al consumo de las drogas sea de una forma diferente. Si bien también tocaron el que a lo mejor las personas que consuman marihuana de forma medicinal pueden llegar al consumo excesivo, también es importante decirle que como cualquier otro medicamento, es importante que antes de consumir cualquier tipo de derivado que sea medicinal de la marihuana, es primero ir al médico, ¿no? Como cualquier otro tratamiento, debemos nada de automedicarnos, sino que hay que saber que según nuestro peso y según nuestras condiciones como personas, tenemos ciertas cosas que podemos consumir y otras que no. Entonces, sí es importante a las personas que nos escuchan decirles que el hecho de que sea marihuana medicinal no es para que la vayas a comprar en la esquina o que te la vaya a recetar tu tía o tu prima. Siempre de la mano de personas que son médicos y que ya lo había incluso ahora con lo del Club Canábico en Nayarit hemos tenido mucho acercamiento. Una señora que conozco se acercó a mí y me dijo que su médico le había dado tratamiento de CBD para tratar su artritis. Entonces, pues está súper padre, ¿no? Que ya los médicos se estén animando a probar otras alternativas que ya existen en el mercado y que pueden mejorar realmente la condición de salud de las personas. Justo también nosotros a finales de este mes vamos a hacer un curso en el cual una persona que viene del movimiento canábico del sureste viene a dar unos cursos que son directamente para tratar con aceites, con lubricantes y con otros derivados cosmetológicos, para que las personas que quieran aprender aquí en Nayarit lo puedan realizar a forma de curso y desde ahí emprender un negocio que tenga que ver con la cannabis. Entonces, pues son movimientos que ya están existiendo y que van para arriba, ¿no? Entonces, poco, a lo mejor si bien o mal, la legalización de la marihuana tiene muchas aristas. Generalmente las leyes son para no son de retroceso, ¿no? Son siempre para mejorar. Entonces, cuando la legalicen, hay cosas que pueden mejorarse después. Sin embargo, el primer paso es darlo y que se legalice. Me parece que han tocado puntos muy relevantes en cuanto que esta nueva promoción de la legalización de la marihuana será también en el sentido de educar a las personas de nuestra sociedad, ¿no? Así como en algún momento pudo haber pasado con el alcohol, de cómo las personas desconocían pues las tendencias
a ser adictivo, a ser a lo mejor pues una persona no tan productiva, con esta legalización se va a dar paso a que más personas conozcan qué es lo que trae la marihuana que están consumiendo, qué porcentajes de THC, de CBD están consumiendo y los efectos de esta misma, ¿no? También, pues, se sabe que pues existen diferentes tipos de marihuana y diferentes efectos, y ahora sí que con este tipo de legislación también será más accesible este tipo de información para todo tipo de personas. Me gustaría comentar acerca de un punto que tocábamos hace rato sobre la posible extorsión que elementos policíacos pueden ejercer sobre los consumidores que de manera simple portan esta sustancia, y es que ya se está promoviendo la Ley General para el Uso de las Fuerzas Públicas, ¿no? En la cual se están implementando protocolos para las revisiones de rutina, por así decirlo, para las intervenciones policiales, en las cuales sí se prevé en esta ley que en el momento previo a realizar una intervención o una revisión, el policía tiene que levantar un acta, ¿no? Y cómo con esto sí nos puede garantizar que se haga de una manera idónea conforme a la ley. Entonces, también reconocer que se están haciendo estos esfuerzos por otros lados, por leyes complementarias, para así, pues, brindarle una mayor seguridad, pues, al último eslabón de la cadena, ¿no? Como se mencionaba hace rato, al consumidor. Edgar había pedido el uso de la voz, se la damos con todo gusto. Adelante, te escuchamos. Bueno, continuando con el tema, pues sí, como yo lo comentaba, eso es algo muy bueno de la nueva regularización de la marihuana, de que ya no se va a criminalizar al adicto. Eso es bien importante. Y sí, como todos, o como ustedes han de estar informados, pues sí, la marihuana, la cannabis, pues tiene tres componentes importantes: el THC, que es el efecto psicotrópico; el CBD, que es un efecto pues más ansiolítico; y lo que es el M, pues que es algo nutricional, ¿no? Yo creo que sí es bueno, va a ser bueno para México, para la industria canábica, pues nadie la va a parar. Va a ser algo que va a generar recursos, impuestos también para el gobierno. Al punto que yo quiero llegar es que esperemos que no pase como con los cigarros, ¿no? Con el tabaco, con la nicotina. El gobierno empezó a hacer campañas en contra del tabaquismo, pues no por buena gente, simple y sencillamente que ya los impuestos que le estaba recabando por el consumo de tabaco, por el impuesto a los cigarros, era más caro atender los daños a la salud ocasionados por el tabaco que los impuestos que estaban generando por el mismo. Entonces no fue por buena gente, fue una situación en donde sería más caro el caldo que las albóndigas. Yo espero que con esta regularización pues no vaya a pasar lo mismo. La verdad, ahorita hablando del aspecto de las adicciones, pues como es bien sabido, el cristal ahorita es el que se lleva a la mano, pero abajo del cristal están los consumidores de marihuana y alcohol. Y probablemente en un futuro, la marihuana ya con esta nueva apertura, pues vaya a estar ya en un segundo lugar, ¿no? En un segundo lugar en relación a, a los adictos que se captan en el centro. Ahora bien, también hablando de promoción a la salud, pues realmente es una lucha muy desigual lo que se está llevando a cabo con cualquier tipo de sustancia, tanto con el tabaco, con otro tipo de sustancias y con la marihuana. La verdad es una pelea como David contra Goliat, pero pues David no trae la onda, pues tampoco para golpear a Goliat. Y yo pienso que así va a suceder. No es que sea uno pesimista, pero él realmente, por lo que se está viendo actualmente en gobierno. Ojalá que dentro de esa nueva ley se requiera y se dé una participación muy importante con los recursos recabados por los impuestos que van a generar el uso de la cannabis exactamente para promocionar la salud y también para atender a esos pacientes adictos que van a surgir por esta nueva ley. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz a Mauri. Gracias por su participación. Gracias. Añadiendo un poquito a lo que comenta Edgar, nosotros estamos generando como el Club Canábico información
hacia las personas que nos escuchan, ¿no? Porque creemos que la información cambia todos los paradigmas de todos los prejuicios que existen socialmente. Entonces, nos acercamos al Consejo Estatal contra las Adicciones hace como un mes para preguntar qué tantas personas ingresan a los centros de rehabilitación por el consumo de marihuana. Y nos dijeron que es nulo completamente. Entran, si bien, sí siendo consumidores de marihuana, pero teniendo adicciones hacia otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, quizás sí es un tema inquietante y un tema que debe de tratarse desde la salud pública y desde el sistema educativo, pero también es importante comparar, ¿no? Por ejemplo, con el alcohol y el tabaco, ¿qué tantos daños hace la marihuana en referencia a otras drogas? Porque, por ejemplo, yo como consumidor tengo conocimientos de qué genera mi cuerpo la marihuana. Y yo sé que ni de pedo me voy a meter cristal porque son cosas completamente diferentes a las que puede ocasionar. Incluso es una sustancia que crea un poquito más de dependencia, o más bien no un poquito, genera dependencia en tu cuerpo y son sustancias completamente diferentes. Entonces, es importante también, ahora que decían acerca de los presupuestos y toda esta parte educativa, también pensar un poquito como sociedad y como gobierno, ¿no? ¿Qué tanto estoy invirtiendo en la lucha contra el narco? Que tengo que comprar armas, que tengo que comprar un montón de cosas, que tengo que estar que es realmente una lucha carísima que es inacabable, al mejor invertir en la educación desde los sistemas de salud y los sistemas educativos para poder generar una prevención, digamos, integral dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de todos los sectores sociales en las que las personas que quieren consumir marihuana, que realmente es algo que es inevitable, sea legal o no sea legal, es un problema o no es un problema, pero es algo que existe, ¿no? Y que no va a dejar de existir si se regulariza o no. Entonces es importante ver por dónde darle o por qué vertiente darle. Si nos seguimos dando como esta importante la lucha hacia el narcotráfico y estar constantemente en el gasto en presupuestos, en otro tipo de cosas, así nos enfocamos más en la educación y en el ver cómo de una forma dentro de las instituciones de salud puede haber algo que exista en la salud de primera instancia o en la medicina preventiva que puedan dar acceso a información a las personas para que si lo van a realizar lo hagan de una forma consciente y adecuada. Muchas gracias, Amaury. Me parece bastante interesante lo que mencionas. Sí, es bien cierto que pues ahora sí que la lucha contra el narco ha dejado muchísimas más muertes que pues el abuso de ciertas sustancias. Y muchas gracias, Amaury. Y le cedemos el uso de la voz a Edgar. Adelante. Bueno, comentando lo que dice Amaury, yo sí estoy en desacuerdo con eso que tú comentaste en el Consejo Estatal contra las Adicciones. Te lo digo porque yo soy un profesional de la salud mental y soy especialista en adicciones. No es por comentarte algo, pero pues yo te puedo decir que yo he de ver más de 1000 pacientes al año, adictos, pacientes diferentes. De hecho, te puedo comentar que el día de hoy vi aproximadamente 12 pacientes en diferentes centros de rehabilitación, tanto en clínicas privadas como en anexos y de gobierno. Ahorita vengo de gobierno, revisé 3 pacientes. De esos 3 pacientes, 2 pacientes tenían problemas de dependencia a cannabis y cristal. Sí, puedo coincidir contigo que usualmente es el encontrar un paciente adicto a la marihuana, que solamente sea consumidor de marihuana, no es, como comentarte, no es, es un poco menos frecuente. Sí hay, pero sí te puedo decir que sí es un problema de salud el consumo de marihuana. Por eso yo en base a mi experiencia de campo, te lo estoy diciendo, por eso te reafirmo, ahorita el problema es una epidemia el consumo de cristal. Abajo del cristal está el consumo de alcohol y un poquitito abajo está el consumo de marihuana. Eso es algo que nadie me lo ha platicado, que yo lo veo día con día. Y te digo que yo visito más de 16 anexos por mes
además, trabajo en 2 instituciones de gobierno y en una clínica privada de mucho renombre. Entonces, realmente sí es bien importante, ¿no? Como tú bien lo dices, ser muy cuidadosos con la información que se vierta a partir de hoy por las asociaciones canábicas, porque eso sí puede ser mal informar. Yo estoy, como nuevamente te digo, yo como profesional de las adicciones, estoy de acuerdo con esta nueva ley, porque va a dejar de criminalizar al adicto, y el adicto es un enfermo. Es un enfermo que necesita atención, no necesita estar en una cárcel. Pero sí es bien importante ser bien cuidadosos. Acordémonos que además de la marihuana, también produce situaciones. He visto muchos pacientes con daño mental secundario. He visto pacientes que son menos frecuentes, jóvenes, ya con trastornos psicóticos, esquizofrénicos, secundarios al consumo de marihuana. Eso te lo estoy diciendo, que puede llegar a haber 3 pacientes al año que se les genera una esquizofrenia. O sea, realmente, ahora, también la marihuana sí tiene beneficios médicos, estoy bien de acuerdo, y es algo que ya no vamos a parar. Pero sí es importante trabajar, nuevamente te repito, con prevención, trabajar con datos fidedignos, y como decía Jorge, es bien importante, no, usando sus palabras, a ver, pues sublimar la marihuana, ¿no? Como un plus. Sí, porque nuevamente te repito, de 5 pacientes que consuman, estadísticamente uno va a generar la dependencia, igual que el alcohol. Yo desgraciadamente me tengo que retirar por situación del trabajo. La verdad, agradezco, y a Mauri, estamos ahí para servirte. Aquí también estamos en el estado de Nayarit, ¿verdad? Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por el foro. Esperemos que lo sigan haciendo. Buenas noches, Edgar. ¿Me puedo esperar 2 minutos por si quieres hacer algún comentario, Mauri? Pues realmente como lo tocas, ¿no? El decir, a lo mejor al hablar de estadísticas, el hablar de información fidedigna, creo que es importante tocar que el momento de regularizar y de legalizar el uso y consumo de marihuana, damos la apertura a otra parte que es la investigación, porque si bien sabemos que lo que no se registra no existe, el poder tener el acceso a la investigación va a hacer que todos este tipo de datos que a lo mejor no tenemos un sustento real, digámoslo, dentro de nuestro territorio geográfico, porque si hay muchas investigaciones, pero que se hacen en otros países, que se hacen en Uruguay, que se hacen en Estados Unidos, que se hacen por el lado de Europa, pero realmente México tiene otro sistema, ¿no? Porque tenemos otro tipo de educación, tenemos otro tipo de estatus económico. Entonces, también es importante tocar que la drogadicción o que la adicción y la dependencia a las drogas no solamente depende de una sustancia, sino de todo el entorno que conlleva en cómo estamos nosotros relacionados, porque no es lo mismo una persona que consume marihuana a los 32 años, por ejemplo, que yo tengo, que ya tiene una carrera, que ya tiene un trabajo, a lo mejor una persona que es adolescente y que sufre, no sé, violencia dentro de su casa y que su entorno no es seguro para desarrollarse. Esos también son factores que, independientemente de que sean, pues, externos a nosotros, influyen mucho en si tenemos una dependencia o no hacia las drogas. Muchas gracias, Amaury, muchas gracias, doctor Edgar. Pues agradecemos su presencia y seguiremos aquí con el foro. Si bien es bien cierto lo que han mencionado, es muy relevante también mencionar los 2 aspectos del derecho a la salud, ¿no? Que es la parte activa por parte del Estado, que es la promoción de campañas, la óptima educación sobre sus ciudadanos, y la parte pasiva, ¿no? Que es pues ya recibir al enfermo, ¿no? O en este caso tal vez al adicto en sus centros de rehabilitación. Es muy importante ver estos 2 aspectos porque pues también se ve mucho ese argumento en la sociedad de el Estado no me tiene que decir qué hacer, ¿no? Si bien es cierto, el Estado no tiene la obligación, tiene la responsabilidad de sí educarnos, de sí promover las condiciones óptimas. Doctor, no sé si tenga tiempo, previamente a que se retire, de comentarnos rápidamente pues cuáles pueden ser los efectos del abuso de esta sustancia para tener también esa perspectiva para los oyentes de este conversatorio, por favor. Bueno, yo pienso que el principal problema del consumo de marihuana estoy hablando de consumidores crónicos,
que se fuman 2 o 3 cigarros al día. Obviamente también, como dice Amaury, también la situación de la personalidad pues previa y también del inicio a qué edad empezaron a iniciar. Pero lo que yo he visto en mi consulta es muy frecuentemente como trastornos esquizoides de la personalidad. He visto situaciones de esquizofrenias, pero lo que más a mí me llama la atención es algo que se llama síndrome amotivacional, en donde los jóvenes con mucha frecuencia, el consumidor habitual lo va a empezar a hacer más conformista, va a empezar a perder ese ímpetu que lleva de crecimiento personal. Si, por ejemplo, empiezan a consumir en primera y secundaria, con trabajos terminan la secundaria, empiezan prepa y ahí quedan, o entran si empiezan en la prepa, entran a primera universidad y ahí quedan. He visto pacientes adictos a la marihuana que tienen 10 años o 15 años trabajando en la construcción de albañil, ni siquiera les da ese pensamiento de decir, bueno, ok, soy peón, pero pues por lo menos quiero llegar a ser maestro, ¿no? Oficial. O sea, a ese grado, pues. Y eso es lo más triste. Y lo he visto en todos los estratos sociales, obviamente con las diferencias, pero son personas que de repente ya no son productivas, ni para ellos mismos, pues. Pero para mí eso es lo más grave, ¿no? El daño a la salud, el síndrome amotivacional, las situaciones relacionadas con problemas de memoria y problemas cognitivos y la situación de ya trastornos esquizoides o esquizofrenia. Les agradezco mucho y pues me retiro. Ojalá haya una segunda parte. Muchas gracias, Mariela, Timia, Daniel, Amaury. Realmente son muy valiosos para mí los comentarios de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Nos vemos en la próxima. Y bueno, ahora sí que si alguno de ustedes tiene algún comentario más que le gustaría pues comentar en este conversatorio, el micrófono es de ustedes y los escuchamos. Amaury, ¿te gustaría comentar algo? Tienes tu micrófono abierto. Te escuchamos. Sí, claro, pues nada más, ¿no? Que el acceso a la información es lo principal para cualquier acción que llevemos, independientemente de lo que se trate. Justo ahora estamos hablando del consumo de marihuana y creo que sí es importante el estar en constante informándose, ¿no? Acerca de todas estas nuevas leyes que se están dando a todos los accesos. Creo que la información es lo que nos da el conocimiento, tanto para defendernos, para evitar que nuestros derechos sean violentados, porque sí es importante mencionar que a lo mejor la mayoría de las personas que son detenidas por la policía son personas que tienen un perfil ya establecido visualmente, digámoslo así, ¿no? Generalmente ya sabemos a quiénes son las personas que atoran en la calle para una revisión de rutina, y que desde ahí empieza una serie de violencia de derechos, ¿no? Porque desde el hecho, al pararte solamente una revisión de rutina, cosa que no se debería de hacer, se está haciendo. ¿Qué tal que si, por ejemplo, la persona que detuvieron tuviera un churro de marihuana y que no conoce sus derechos, después cae la fiscalía por no defenderse, por no tener el dinero suficiente para tener un abogado, perdón, y que se le asigne un abogado de oficio y que a lo mejor no sea bien defendido, cae a la penal? Y así va una serie de cadenas de violencia de derechos que van siendo violentados simplemente por no tener el acceso a la información. Entonces, si hay gente que nos está escuchando, infórmense de qué es lo que están consumiendo, qué beneficios trae, qué consecuencias trae, porque sí es cierto, como dice el doctor Edgar, también hay consecuencias que trae. Sin embargo, el libro de desarrollo de la personalidad nos da pues esta libre decisión, ¿no? Al saber qué es lo que nosotros podemos decidir hacer o no con nuestra vida. Y pues nada más eso, infórmense y gracias por la participación. Muchísimas gracias, Amaury. Pues ahora sí que agradecerte tu participación en este foro. Es pues ahora sí que un gusto, un honor para mí que representantes de asociaciones tan importantes que están moviendo ahora sí que pues un tema tan relevante a nivel social estén presentes aquí en este foro. De nuevo te agradezco tu participación. Espero seguirte viendo en próximos foros y te escuchamos, Jorge y Marel. Gracias. Amaury, felicidades por el trabajo que hacen en la asociación y felicidades, Daniel, por el foro. La verdad creo que son ejercicios muy necesarios de temas muy trascendentes y ahorita estamos viendo que se complica mientras lo vamos elaborando y eso es lo bueno porque así vamos construyendo
y sobre la marcha, como el proceso de regulación, pues va a ir construyendo para garantizar la seguridad, la salud de los usuarios, en vez de que este asunto sea un negocio, como lo estamos planteando acá. Y pues nada, creo que el asunto va a ser incremental y esperemos que sea positivo. Muchísimas gracias, Jorge y Malera Tinea, por su participación en la tercera edición del foro, el conversatorio para dialogar temas que le pertenecen a la colectividad. Y por último, comentario de mi parte, comentar que esta ley promueve la no discriminación, así como lo mencionaba Mauri, como hoy en día sí vemos que por ciertos perfiles físicos, pues hacen sus revisiones de rutina, y como esta ley también, pues sí menciona dentro de sus artículos que se promoverá con los principios de no discriminación. Ahora sí que mencionarles y agradecerles de nuevo su presencia, invitar a las personas que nos están escuchando a que se informen, a que promuevan el habla y escucha dentro de su sociedad, que a través de pues escuchar a las personas que nos rodean, vamos a fomentar la empatía, la cohesión social, vamos a poder llegar a nuevo conocimiento, a descubrir nuevas cosas que nos rodean, así como lo hicimos de manera muy provechosa el día de hoy. Y pues invitar a las personas que nos ven a que se integren en los próximos foros, y sin más por el momento sería todo. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye. Agradezco su participación.